Quiero que abra su Biblia en el 2 de Corintios, capítulo 6. Esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para la iglesia en esta noche. Y espero de todo corazón que esta palabra le pueda ser de bendición a todos los hermanos. Y que de algún modo sea una respuesta para muchos interrogantes. O tal vez un llamado de atención de parte de Dios. O el conocimiento de algo que tú desconocías. Pero lo que quiere Dios que podamos temblar frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios no está para discutirla. La palabra de Dios está para creerla y para obedecerla, si creemos que es palabra de Dios. Yo estaba leyendo el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de 2 Corintios, y el apóstol Pablo, con una revelación profunda que él tenía en las Escrituras, comienza a mostrar el misterio del sacrificio de Cristo en la cruz, que trajo salvación, redención y reconciliación con Dios. El hombre vuelve a tomar otra vez la comunión con el Padre. Y como dicen algunos, aún artistas cristianos, la cruz con los brazos extendidos de Cristo, dicen que con una mano Jesús tenía la mano de Dios y con la otra la mano del hombre. Y en la cruz de Cristo, en la muerte del Calvario de Jesús, Dios trajo reconciliación al hombre con Dios. Hay unas palabras hermosas en el capítulo 5 al final, donde él dice que aquel que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, y esto no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Dice, más aún nos dio él el ministerio de la reconciliación. Nos ha levantado como embajadores del reino de Dios para que llevemos el mensaje a la gente, como que si Dios rogara a través nuestro, diciéndole a la gente, reconcíliense con Dios. Luego de dar una serie de consejos, viene a la palabra central que a mí me llamó la atención. Si bien es una palabra muy conocida, pero me detuve a analizarla minuciosamente. Capítulo 6, versículo 14. Termina el capítulo 6 diciendo estas palabras el apóstol Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, por esta razón, agrego, dice el Señor, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una palabra tan clara que no necesita ni explicación. Pero usted me va a permitir usar de algunos minutos para hurguetear en esta palabra y clarificar algunos conceptos que tal vez para algunos no son claros. La palabra que me llama la atención cuando el apóstol Pablo directamente da una orden imperativa y le dice a los discípulos, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué le dice esta palabra? Usted sabe que el yugo es un elemento que nos une y que nos liga.
pero nos liga de tal manera que nos somete, nos domina. En esta unión del yugo, y quiero que usted mire por un momento dos animales unidos en un yugo, en ese elemento llamado yugo que une a esos dos animales, hay uno que es más fuerte que otro. Y uno queda sometido y unido por el yugo a la fortaleza de quien es el más fuerte. Y ese animal más fuerte, más viejo, por experiencia, es el que lo domina al otro que está atado por el yugo y lo lleva, lo arrastra hasta que lo encamina y lo somete a la tarea donde este animal mayor ha sido puesto. Evidentemente que el yugo es algo que lo tiene tan atado y ligado que aunque el animal nuevo no quiera caminar ni quiera ir, ese animal que lo tiene sometido con el yugo que es más fuerte lo va a llevar, lo va a arrastrar y lo va a conducir y no va a poder separarse. El problema que el apóstol Pablo usa el tema del yugo no es el yugo en sí mismo. El problema es si el yugo es igual o es desigual. Porque el yugo desigual es malo, pero el yugo que es igual es bueno. La Biblia, cuando habla espiritualmente de la vida del hombre, dice que el hombre ha sido sometido a un yugo por aquel que ha dominado las vidas a causa del poder del pecado. El hombre ha sido entregado en su voluntad a sus pasiones, a su concupiscencia, donde ya no es más dueño de sí mismo. Y espiritualmente el ser humano está ligado a un yugo que no lo ve ni lo conoce, pero es arrastrado y es llevado, es dominado, es motivado a hacer tal vez las cosas que no quiera. Quien está ligado por el yugo de la esclavitud, de las adicciones o de los vicios, es arrastrado y llevado aunque no quiera, sea culto, capaz, inteligente, sabio, ignorante, rico o pobre, el yugo es más fuerte y el yugo lo arrastrará. Pero detrás del yugo hay alguien que él no ve, que es más fuerte, que lo domina, que lo seduce, que lo arrastra y que lo va a llevar a donde tal vez él no quiera ir. Cuando el apóstol Pablo habla de esta unidad de yugo desigual, dice, cuando el yugo es desigual, aquí es peligroso. Y hace una serie de parámetros de la cual nosotros deberíamos tener en cuenta. Cuando habla de la desigualdad que nosotros nos unimos en yugo, menciona 4 cosas. Dice, ¿cómo puede haber compañerismo en el yugo desigual entre lo justo e injusto? ¿Cómo puedo yo tener compañerismo si estoy ligado a un yugo con un incrédulo, cuando yo procuro caminar en la justicia de la palabra y el otro no le importa? Unido al yugo desigual, dice la palabra, no hay comunión. ¿Cómo puede haber comunión entre la luz? ¿Cuántos están en la luz de Cristo? Y aquellos que andan en las tinieblas. No puede haber comunión entre aquel que vive bajo el régimen de la luz y aquel que vive bajo el régimen de las tinieblas. Otro parámetro más usa el apóstol Pablo y dice, ¿qué concordia hay entre Cristo y Belial? Del mismo modo, ¿qué concordia hay entre el creyente y el incrédulo? Esto es un yugo desigual. Y termina este párrafo diciendo la palabra, no hay acuerdo
¿O qué acuerdo hay entre el templo del Dios viviente y el templo de los ídolos? A medida que va aclarando la palabra, nos va describiendo las cuestiones que funcionan en la personalidad humana. ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Dios viviente? El día que nosotros rendimos nuestro corazón a Cristo, el día que aceptamos por la fe a Jesucristo como Salvador y Señor, dice que Él habita por la fe en nuestros corazones. Dice la palabra, no lo digo yo, nos hemos constituido en un templo. Alguien me dijo, vos no sos un templo, sos una catedral. Bueno, está bien. En el templo del Dios viviente, porque Dios habita, su Santo Espíritu habita aquí adentro. Y entonces, si Dios habita, ¿qué acuerdo puede haber con el cual yo cohabito en un yugo y el otro es un templo de los ídolos? Porque aquella persona que está vacío de Cristo, aquella persona que ha caminado bajo la influencia del reino de las tinieblas, puede tener mucha religión en la cabeza, tiene muchos conceptos teológicos en su mente, pero si espiritualmente su vida no está sometida a Cristo, es probable que mucha de esa influencia del yugo desigual lo ha afectado, y en vez de constituirse en el templo del Dios viviente o del Espíritu Santo, lo dice la palabra, reitero, no lo digo yo, es un templo donde habita solo la idolatría, los ídolos, que es un ídolo. Todo aquello que se antepone a Dios, eso es un ídolo. Y el corazón de aquel que no tiene a Dios, como en la antigüedad, es un templo de ídolos. Pero cuando Cristo vino a nosotros, vació nuestro corazón de toda aquella idolatría espiritual a la cual estábamos afectados, limpió nuestro corazón con su sangre y Él ha hecho el trono de su gobierno en cada uno de nuestros corazones. Ahora, sí hay un yugo que es bueno, hay un yugo que es igual. Quiero que vengan conmigo, después volvemos, no guarden esta cita. Volvemos luego a 2 Corintios, pero venga conmigo a Mateo capítulo 11. El libro de Mateo capítulo 11. Aquí habla muy claramente acerca del yugo que el Señor también predicó. Porque así como hay un yugo que Satanás liga y ata a la gente a cosas malas y perversas y lo tiene sometido, hay un yugo bueno que es el que ofrece Cristo. Dice el Señor, capítulo 11 de Mateo: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y explica luego en el verso 29 cómo es el descanso, cómo es el reposo, cómo va a ser quitarse las cargas y el trabajo que tiene encima. ¿Cómo se cumplirá esta promesa que yo los haré descansar? Y lo dice inmediatamente cuál es el remedio, el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ese descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. La versión popular Dios habla hoy dice: permitidme que te ponga el yugo. En otras palabras, el yugo de Satanás, el diablo, es un yugo que nosotros lo tomamos por ignorancia. El diablo nos ata, nos liga en la mentira y en el engaño. Es como el juego, ¿vio? Que te presentan toda la cosa buena del juego, que te vas a hacer rico, y no saben que todo está programado para que vos seas el pobre y que ellos sean los enriquecidos. Satanás te liga con engaño y con mentira para ponerte el yugo, pero Jesús no te lo va a poner el yugo por la fuerza. Jesús dijo: permitidme que te ponga el yugo. Si estás cargado y trabajado, yo te voy a hacer descansar. Traeré descanso para tu alma, pero déjame que te ponga el yugo, porque cuando te ponga el yugo, dice el Señor,
Vas a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Usando el mismo efecto que hace el yugo negativo, que arrastra a los animales y los conduce a donde tal vez ellos no quieran ir, o tal vez nosotros que fuimos atados por el yugo satánico y diabólico que nos arrastró y nos llevó donde nunca quisimos ir, pero Satanás cumplió su objetivo, que vino para matar, robar y destruir. El día que nos encontramos con Cristo, Él nos hizo libre, rompió el yugo por causa de la unción, dice el profeta Isaías, y al hacernos libre, Él ahora nos ofrece llevarnos de la mano, nos quiere conducir por el camino de la paz, del gozo y de la bendición, y nos dice el Señor: te voy a tener que poner un yugo. El yugo es mi palabra, el yugo es mi voluntad, el yugo es lo que el camino que te voy a presentar por delante, y si voluntariamente aceptas tomar este yugo, vas a encontrar descanso para tu alma. Yugo de Cristo es bueno, pero el yugo de Cristo es mucho más que venir a la iglesia una vez a la semana. Es mucho más que profesar una fe o una doctrina. El yugo de Cristo es someter nuestra vida a Él y dejar que Él nos ate con cuerdas de amor. Eso me va a dar mi seguridad. Él me va a conducir, como dice la palabra, por sendas de amor de su nombre. Me conducirá por un buen camino. Cuando en el camino mis fuerzas se debiliten y yo me caiga porque no tenga fuerza para caminar por causa de estar unido al yugo, serán las fuerzas de Él que me levantarán y yo caminaré a su lado. Podré decir confiadamente, como el apóstol Pablo dijo: ¿quién me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ni hambre, ni pestilencia, ni mortandad, nada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la pregunta primero es: ¿a qué yugo estamos unidos nosotros? La exhortación del apóstol Pablo es: cuidado, no te unas en yugo desigual con un incrédulo, porque cuando te unes en un yugo desigual con el incrédulo, no va a haber compañerismo, no va a haber comunión, no va a haber concordia, no va a haber acuerdo. Y si no hay estas cosas, ¿cómo podemos estar juntos? Va a saltar la chaveta, los tapones, siempre va a saltar algo. Porque ¿cómo, dice la palabra, podrán estar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces nos encontramos frente a la realidad de que hay gente que está bajo una influencia espiritual que al final Pablo lo llama templos de ídolos. Y hay gente que está bajo otra realidad que Pablo lo llama que son templos del Dios viviente, templos del Espíritu Santo, porque Dios ha procesado y ha trabajado su vida. Cuando la palabra nos habla de esto, y el apóstol Pablo muestra esta realidad, él dice algo más duro todavía. Y espero que nadie se me ofenda esta noche. Yo me escudo detrás de la palabra para que no me tiren a mí con lo que tienen en la mano. Pero mire qué hermoso lo que dice la palabra. Frente a esta realidad, dice el Señor en el verso 17: salid de en medio de ellos. Segunda cosa, apartaos, dice el Señor. Y tercera cosa, no toquéis lo inmundo. Cuando lleguemos al final del versículo que hemos leído, habla de que por causa que tenemos esta promesa, nos habla de una palabra clave que es contaminación. Contaminación que es de carne y contaminación que es del espíritu. Yo quiero decirle algo, mi amado. El yugo desigual contamina.
contamina nuestra vida espiritual. No porque seamos santulones, que seamos personas perfectas. No. Nos contamina porque dentro nuestro llevamos, en este vaso de barro, llevamos el tesoro más glorioso de los cielos, a Cristo Jesús. Somos el templo del Dios viviente. Y nosotros en esa unión desigual, en ese yugo que caminamos juntos de la mano con el incrédulo, estamos contaminando a Cristo que lo tenemos dentro nuestro. La contaminación es de carne, pero también la contaminación es espiritual. Por eso que espiritualmente muchas personas comienzan a decaer, se vuelven débiles y van perdiendo la fortaleza de Dios, porque su vida está contaminada por andar permanentemente caminando en un yugo desigual. La palabra terminante del apóstol Pablo es salir. Cuando estás en un lugar, en un ámbito, que vas a quedar prendido a un yugo desigual, si no tienes la capacidad de vivir en esa libertad, sale en medio de ellos. Apártate, dice el Señor, y no toques lo inmundo por causa de esa contaminación. Ahora mire qué interesante, hermano, lo que dice la palabra. ¿Qué resultado trae cuando somos fieles y obedientes a esa palabra? Dice, apartaos, dice el Señor, salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, y viene inmediatamente el resultado del beneficio que produce todo eso. La primera cosa que dice Dios, primero, yo os recibiré. Aquí Dios se está mostrando separado del ámbito donde andan en yugo desiguales, como diciendo, yo no me asocio a eso. Pero cuando tú cortes, te apartes, huyas y no toques lo inmundo, yo te voy a recibir, dice Dios. Y yo quiero decirle algo, mi amado hermano. Si mi yugo desigual hace apartar a mi Señor de mí, si el yugo desigual apaga mi espíritu, si el yugo desigual contamina mi vida espiritual, si mi yugo desigual aleja al Señor de mí, yo no quiero ningún yugo, por más beneficioso que sea, porque a lo único que quiero es al Señor. Ahora bien, dice, yo los recibiré, pero dice algo más, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hija, dice el Señor Todopoderoso. Aquí está hablando no solamente que Dios nos va a recibir como Dios, nos recibe como Padre. Aquí está hablando de una relación, de una intimidad y de una comunión que comienza con Dios. Él, mi Padre, y yo, su Hijo. Esa relación hermosa que se produce entre un padre y un hijo y una hija, es la relación que el Padre quiere tener conmigo. No quiere ser el Dios que está en el trono y me rige con vara de hierro y yo estoy abajo allá como su siervo. No. Él me abre los brazos de su intimidad. Me quiere sentar en su falda, en su regazo, y quiere que tengamos comunión íntima con Él. Quiere manifestar su amor para conmigo. Quiere manifestar su bondad. Cuando yo lo reciba, seré para ellos por Padre. Ellos me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muchas veces me pregunto, ¿por qué no podemos acercarnos al Padre a una buena relación de intimidad? ¿No será que cada vez lo vemos al Padre más lejos y no nos damos cuenta que nosotros estamos arrastrando un yugo del cual el Señor no quiere ser parte de nosotros, de ellos? Yo a veces en mi vida y en mis años en el Señor he visto cada cosa. Personas que dicen soy cristiano porque se ponen una cruz, ¿no? Y se muestran como cristianos. Y a esa pobre cruz la llevan a cada lugar. La hacen participar de cada acto de inmoralidad
pero yo soy cristiano. ¿Sabes que el Señor no quiere contaminarse con muchas cosas que a veces mi yugo desigual me lleva a participar de cosas que Él no quiere? O tenemos comunión con uno o tenemos comunión con otro. No podemos tener comunión con Dios y tener al mismo tiempo, como dice la palabra, comunión con las tinieblas, comunión con los ídolos. Yo en mi debilidad puedo participar y aceptar ese yugo injusto, negativo, desigual, pero Dios no quiere. Si yo me presto a esa unidad de yugo desigual, Él se aparta de mí, porque Él no quiere contaminarse. Por eso dice el verso 1 del capítulo 7 que hemos leído: así que, hermanos, puesto que tenemos estas promesas tan maravillosas, de todo lo que viene hablando el capítulo 5, de cómo Dios nos ha redimido, nos ha levantado, nos ha reconciliado y nos ha puesto en un lugar de dignidad como hijos y herederos de Dios. Por tal motivo, amados, que tenemos esta promesa, este llamado. La tercera cosa que dice Dios: no solamente huye, no toques, apártate. Dice la palabra: limpiémonos. Este es un acto personal, voluntario, que cada uno tenemos que hacer. Limpiémonos de toda contaminación que es de carne y espíritu. Porque en la medida que nosotros nos vamos limpiándonos de esa contaminación que ha sido el fruto de una relación de estar unido en un yugo desigual, y somos limpiados, dice la palabra, estamos perfeccionando la santidad de Dios en el temor del Señor. Cuando, hermano, participamos de una relación equívoca, lo que somos templo del Dios viviente, y entramos en una relación de yugo desigual, equivocada, tarde o temprano termina contaminando nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cómo podemos pedirle luego a Dios que venga a habitar con nosotros? Él no entra. Cuando nosotros, por ignorancia o voluntariamente, nos abrimos a la comunión con espíritus idolátricos que manifiestan la gente que están en el yugo desigual con nosotros, y nosotros le damos participación con nosotros, ¿cómo Dios entrará en este juego? Si estamos contaminando el templo de Dios, dándole lugar a esa comunión con espíritus idolátricos, ¿cómo se va a perfeccionar la santidad de Dios en nuestra vida? Son reflexiones que tenemos que hacerlo nosotros. Para concluir, quiero decirle esto. Esto no lo escribe el apóstol Pablo, lo escribe Norberto Carlini. Tengamos cuidado de nuestras relaciones. Tengamos cuidado de nuestras amistades. Tengamos cuidado de nuestros socios. Tengamos cuidado de nuestro compañero en el compañerismo, porque una mala elección nos puede llevar a perder una buena relación con Dios como Padre. No solo que nos perdemos nosotros, que podemos perder a Dios. Vuelvo al principio. El yugo no me permite separarme ni divorciarme. El yugo me tiene atado. Si el que está unido al yugo conmigo es más fuerte que yo, me va a llevar a donde yo no quiero ir. El único que tiene poder de romper el yugo es la unción de Dios. Si tú estás voluntariamente permitiendo y aceptando que la voluntad de Dios sea manifestada en tu vida, y tú te determinas a soltarte,
Aunque Satanás inmundo no te quiera sacar las manos de encima, la unción de Dios puede romper esa ligadura de yugo mal habido y te va a dar libertad. Pero tú no puedes caminar solo, mi amado. Es un gran peligro que un hombre o una mujer, un joven, una señorita, camine solo si no se une voluntariamente al yugo de aquel que le ama y que lo quiere llevar al camino correcto. El gran peligro que nosotros tenemos, hermano, que no hemos prestado atención a estas cosas. Y hoy nosotros queremos que, bueno, total el domingo voy a la iglesia, canto, alabo, salto, escucho un mensaje, oran por mí y me voy a mi casa. Y el lunes vuelvo otra vez a la práctica del yugo desigual. Compañero de escuela, compañero de trabajo, malas compañías, malos socios, malos consejeros. Después volvemos la semana y vemos todo mal. Con todo lo que la cabeza le metieron en la cabeza al hombre y a la mujer, ya no la ven más bonita a su esposa, ni lo ven más lindo y elegante a la esposa. Ya viene llena de pajaritos por estar metida en un yugo desigual toda la semana. Hermanos, déjeme volver a esta palabra que decíamos al principio. ¿Cómo puede haber compañerismo? ¿Cómo puede haber un precio de compañerismo verdadero cuando yo estoy peleando por la justicia de Dios y los otros viven en camino de injusticia? ¿Cómo puede haber comunión cuando yo estoy caminando bajo la luz de Cristo y los otros viven en tiniebla y no se dan cuenta que están bajo oscuridad? Y yo acepto esa relación y esa comunión. Así como no hay concordia entre Cristo y Satanás, tampoco no hay concordia entre Cristo y el creyente. Pero pastor, ¿qué está diciendo? Usted no quiere meter en un monasterio, sacar y no tengamos relación con la gente. No, eso no nos enseña la palabra. Está hablando de concordia, de unidad, de acuerdo y de comunión. Al incrédulo lo amamos. Por el incrédulo oramos. Por el incrédulo le predicamos a Cristo y lo bendecimos. Pero comunión, acuerdo, concordia, compañerismo no puedo tener con alguien que no es del reino de Dios. Pero escúcheme. La última cosa que quiero decirle. La última cosa que quiero decirle. Si de verdad queremos que Dios nos reciba, si de verdad amamos una relación íntima de comunión con el Padre, que queremos estar bajo la cobertura del Padre, comencemos a tener cuidado de nuestra conducta cotidiana. Cuando estás pensando en un novio, en una novia, antes de tomarle la medida si es 60, 90, 60 o 90, 60, 90, perdón. Yo ya perdí las medidas a esta altura. Mire la medida de su corazón. Mire si va a ser un yugo igual a usted para que el Señor Jesús le guíe sus vidas. Y evite que su matrimonio sea un infierno si el yugo es desigual. Si vas a hacer un negocio y te vas a emprender un comercio, vas a hacer algo con alguien, asegúrate qué espíritu tiene la persona. Esto no significa que si viene a la iglesia o no viene a la iglesia, no, pesa su corazón. ¿Cuánto ama y cuánto teme a Dios? Porque si vas a correr una carrera junto con él o con ella, tienen que ser los dos de un mismo espíritu. El hombre no puede vivir solo, necesita de amistades, de relaciones, se edifica, comparte. ¿Con quién compartes tu tiempo? No te olvides que donde vas tú, va el Señor contigo, porque tú eres templo del Dios viviente. No lo hagas participar al Señor de situaciones que a Él no le agrada.
que Él se sienta cómodo en la relación que tú tienes, sea con quien sea. Una vez escuché una historia, me hizo reír, pero verdadera, ¿eh? Tengo unas viejitas, son terribles. Una viejita que era muy enamorada del Señor, y el nieto, como son los jóvenes y los adolescentes, no le gustaba mucho andar en los caminos de Dios y era un medio, ¿vio? Entonces, le dice: abuela, quiero que me lleve al cine. Bueno, era un adolescente, ¿eh? Vamos al cine. La película iba a ser media pesada. Claro, le gustaba a los chicos. Pero él dijo: bueno, dice, a lo mejor la abuela ni la entiende, pero por lo menos voy con la abuela. Así que la abuela llegó al cine, estaban las luces prendidas, todavía no había comenzado la película, se arrodilla en el banco, en el piso, comienza a levantar las manos y comienza a adorar a Dios. Y dice: Dios, te alabo con toda mi alma, Dios del cielo y de la tierra. Y él le dice: nieto, abuela, baja las manos. Abuela, ¿qué estás haciendo? Y la manoteaba la viejita y no quería seguir alabando y adorando a Dios. Así, después de tanto forcejeo, la viejita ahí de rodilla le dijo: decime una cosa, ¿acá no puedo adorar y alabar a Dios? No, acá no. Bueno, si no puedo alabar a Dios, entonces me voy. Este no es mi lugar. En principio, yo no digo que estaba bien lo que la viejita estaba haciendo, pero si yo en el lugar donde estoy, donde me llevan, no puedo glorificar a Dios, lo tengo que andar escondiendo a Cristo, porque me avergüenzo de Él, que soy templo del Dios viviente, y lo tengo que andar escondiendo, ese lugar no es para mí. Si es un lugar inapropiado, que sé que no es bueno, no puedo sacarme a Cristo como si en quien se saca el saco y lo cuelga en el perchero y entro yo solo. Quiera o no, Cristo y yo somos una sola cosa. A donde entro yo, entra Cristo. Tengamos cuidado donde los llevamos a Cristo y las cosas que le hacemos hacer a Él. Por eso dice la palabra que aquel que se une a una ramera, dice Corintios, se constituye en un solo cuerpo y espíritu, yo diría, con la persona. Y yo lo estoy haciendo unir a Cristo con eso. ¿Qué hace Cristo? Desaparece. Es la paloma que vuela. Y hermanos, cuando el Señor nos deja solo, no servimos para nada. Es mejor entender, conocer y obedecer la palabra, porque esto traerá sobre nosotros los resultados más hermosos. Bastante hemos vivido en un mundo sin Dios, donde el enemigo nos ha arruinado la vida, arruinado nuestra familia, arruinó nuestro futuro, nos destrozó en lo mejor de nuestra edad. Y hemos venido a Dios como cuando llegamos al hospital de emergencia, todo arruinado. Y aquí viene Dios y nos repara, nos levanta, nos sana, nos cura, nos levanta para que ahora que nos ha levantado como dignos hijos de Dios, salgamos nuestra tontería a unirnos en yugo desigual con alguien que nos volverá otra vez a meter en el chiquero donde Dios nos sacó. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. Esta no es una palabra para una plataforma política. Esta no es una palabra para adquirir conocimientos teológicos. Esta es la palabra del amor de un padre que le habla a un hijo, que le dice: yo te quiero recibir, pero yo no puedo ir donde tú estás. Por eso cada uno de nosotros, seamos jóvenes,
adolescentes, matrimonios, gente mayor, hagamos un análisis real de cómo se conforma nuestra vida, a dónde están nuestras relaciones, a dónde nosotros estamos participando la mayor parte del tiempo. Que todo esto nos sirva para acercarnos a la comunión con el Padre y no que nuestros hechos lo alejen al Señor.